Muy buenas, justo después del Gran Premio de Francia llega el Gran Premio de Hungría, así que aquí en el canal, por supuesto, pues vamos a hacer un buen análisis a ese circuito, que además es de mis favoritos, de los que tenemos en el calendario de Fórmula 1, así que vamos a hacerlo con un poquito más de cariño especial todavía. Ya sabéis que lo solemos dividir en tres, esta semana también, así que hoy vamos a ver los datos principales, viendo un poquito el tema de telemetría en simulación y demás. Mañana analizaremos el pilotaje con cada zona clave del circuito, con cómo se traza cada curva, todo eso, y pasado mañana hablaremos sobre el tema de los reglajes, ¿no? Cómo configurar el setup de los coches aquí para ser rápidos y eficientes. Así que no olvidéis suscribiros, los que no estéis suscritos, y especialmente suscribiros a Level Up Academy, que es mi academia. Vais a poder ver todo el contenido de los cursos y de las masterclasses que hay ahí, simplemente con tener la suscripción activa, que no hay que pagar por curso ni nada por el estilo, y además la primera clase es gratis. Así que si os interesa formaros en automovilismo, tanto Fórmula 1 como motorsport en general, a nivel técnico, a nivel deportivo, como aficionados, como profesionales, lo que sea, vais a tener ahí muchísimo contenido, así que echadle un vistazo, que os voy a dejar también el enlace en la descripción, por supuesto. Pero bueno, vamos ya con el contenido del vídeo, y propiamente, si os fijáis, tenemos un circuito en el que vamos a dar 70 vueltas en la carrera, con esta línea vertical que veis que marca la media. Pues os podéis hacer una idea que son bastantes vueltas. ¿Por qué viene esto? Pues porque tenemos una longitud del circuito bastante baja. No llegamos ni siquiera a los 4,4 kilómetros, y esto lo coloca muy lejos del circuito de Francia, que lo veis allí arriba, que era el quinto más largo. Pues en este caso tenemos un circuito bastante más corto, es decir, son vueltas mucho más intensas, vamos a ver mucho más doblaje, y con una vuelta de retraso a lo mejor no es tan crítico como podía ser en el circuito de Francia. Entonces, bueno, las condiciones y las estrategias y todo esto cambian bastante de un circuito tan largo como el de Francia a uno tan corto como el de Hungría, pero por supuesto, pues las carreras y las estrategias se tienen que gestionar siempre a la perfección, ¿no? En cuanto a la distancia hasta la primera frenada, desde la meta, es decir, que lo aclaro siempre, no es desde la pole hasta la primera curva, sino desde la meta hasta la primera frenada, que nos hace entender sobre todo a la salida si va a haber muchos adelantamientos, si hay mucho espacio o no. Pues si os fijáis, es un circuito muy corto, pero más de 400 metros entre la meta y la primera frenada, que hay que frenar bastante. Entonces esto significa que aunque sea un circuito muy corto, la primera curva no está tan cerca. Por lo tanto, si sales bien puedes ganar alguna posición ahí, y si sales mal pues la puedes perder. De todas formas, mañana, hablando del pilotaje y todo esto, lo vamos a aclarar mucho mejor y voy a explicar las claves de la salida y todo eso también. Estos son los gráficos que os enseño siempre de cada circuito. Aquí la velocidad, las marchas, revoluciones por minuto, acelerador, freno, giro de volante, y quiero que os fijéis en este de la velocidad, porque ya sabéis que mientras va creciendo la velocidad significa que estamos en una recta, porque estamos acelerando, ¿no?, constantemente, y con el volante pues medianamente centrado, sin mucho giro. Entonces, si os fijáis, el circuito pues es bastante intenso, de subidas y bajadas, lo que significa que hay muchas curvas, que ahora lo vemos, y la recta de meta empieza por aquí, es decir, empezará lógicamente terminando una vuelta y sigue empezando la siguiente. Está un poquito atrasada, pero muy ligeramente, y si os fijáis, esta recta, todo este tramo de recta, es muy importante si lo comparamos con el resto del circuito. Por eso, aunque es un circuito corto, la recta de meta, esa distancia hasta la primera frenada, que sería en este punto, es bastante importante. Tan solo tenemos 14 curvas, que son muy poquitas, otra vez veis que estamos por debajo de la media, y de esas 14 curvas nos encontramos que 8 son a derecha y 6 son a izquierda, que podéis pensar, bueno, pues se va a desgastar mucho el lado izquierdo porque la mayoría de curvas son a la derecha y demás, pero bueno, ahora entramos a evaluar cada una de las curvas un poquito más en detalle, ya vais a ver cómo quizá no sea tanto así. En cualquier caso, son 3,2 curvas por kilómetro de circuito, que ya sabéis que es este ratio que me gusta hacer pues para saber si tenemos una densidad muy alta de curvas en el circuito, porque no es lo mismo tener esas 14 curvas pues en 4,4 kilómetros o en 6, ¿no?, de circuito. Entonces, así nos hacemos una idea de la cantidad de curvas que hay para lo largo que es el circuito. Y en este caso, curiosamente, está bastante por debajo, bueno, bastante no, pero un poquito sí, por debajo de la media, ¿no?, de que es esa línea vertical. Y es algo interesante porque, como hemos visto, estamos constantemente girando un lado y otro y demás, como vamos a ver a continuación, y aún así no tenemos un ratio de densidad de curvas muy alto. ¿Por qué es esto? Porque las curvas que hay son muy largas, estar muchos metros en ello, que lo entenderéis, en ellas. Lo entenderéis mucho mejor mañana cuando hablemos de cómo se traza cada una de estas curvas. Pondré las imágenes de satélite, ¿no?, que se ve mucho mejor y lo entenderéis mejor. Pero bueno, para que os hagáis una idea, que no hay tantas curvas, pero que son muy largas y se ocupan mucho, ¿de acuerdo? En cualquier caso, en cuanto a las curvas lentas, la mayoría sí que son a derecha, hay 3 a derecha y solamente una a izquierda. Las curvas de velocidad media, igual 3 a cada lado, y las de velocidad rápida también igual 2 a cada lado.
Por lo tanto, es verdad que hay más curvas a derecha, pero sobre todo son las lentas. Y ahí quizá no se note tanto la degradación del neumático. Normalmente se nota más en las curvas de velocidad rápida, lógicamente, y también media. Y de ese tipo de curvas tenemos a ambos lados. Por lo tanto, quizá no haya un desequilibrio tan grande entre el desgaste del lado izquierdo y del lado derecho. Y es que fijaos aquí en el giro de volante. Empezamos el circuito, pues bueno, bastante tranquilos porque tenemos aquí la recta de meta, giro de la curva, de la primera curva que es a derecha, y luego ya tenemos esta serie de curvas a un lado de otro, y fijaos en todo este tramo de circuito, es constantemente a un lado de otro, un lado de otro, un lado de otro. Y fijaos en lo que ocupan las curvas, ocupan muchísimo espacio. Aquí tenemos un volantazo un poquito más fuerte y demás, pero son curvas constantemente a un lado de otro. Y en cuanto sales de una curva que es larga, te tienes que estar abriendo de cara a la siguiente. Por eso vemos que apenas el volante puede enderezarse. Y hablando del volante, fijaos que el giro máximo es bastante bajo si lo comparamos con el resto de circuitos del calendario. Es decir, si miramos el giro máximo de volante en cada uno de los circuitos, Hungría no es de los que tienen una curva para la que hay que girar mucho, ni mucho menos, sino que está bastante abajo, que de hecho es la primera curva. El giro absoluto medio sí que está bastante alto, es decir, la media de lo que estamos girando de un lado de otro está en unos 31 grados, y eso es bastante. De hecho, es el cuarto, tan solo por detrás de Mónaco, de Singapur y del circuito de Zandvoort, que es el de Países Bajos. Y luego el porcentaje de vuelta en el que estamos con el volante recto, si os fijáis, también es de los más bajos. Es decir, hay muy poco circuito, tan solo Brasil, Mónaco y ese circuito de Zandvoort de Países Bajos, en los que vamos menos porcentaje de vuelta con el volante recto. Y esto ya lo hemos visto con los datos, pero hacemos un poco más de hincapié. Fijaos que aquí sí que vamos con el volante recto, aquí también, aquí más o menos porque tenemos ese tramo recta, pero es que a partir de incluso los dos últimos tercios del circuito apenas podemos enderezar el volante, es constantemente a izquierda, derecha, izquierda, derecha, así constantemente a un lado y otro, curvas muy muy largas. Si tuviésemos curvas puntuales a lo mejor pues de este estilo, que metes un volantazo y enderezas y luego viene una recta, entonces sí podrías tener un porcentaje más alto en el que vas con el volante recto, pero no. Justo cuando tienes esto, a continuación ya te tiene que estar abriendo para la siguiente curva y así constantemente. ¿Qué pasa entonces con los frenos? Porque nos encontramos 8 frenadas, que no está nada mal, es un número más o menos, podríamos decir, normal, es decir, para más de la mitad de las curvas, que recordad que teníamos 14, hay que tocar el pedal del freno, pero no hay muchas frenadas muy fuertes. ¿Cómo es posible esto? Pues porque, quiero decir, pensaréis, bueno, si es un circuito muy corto, tenemos 8 frenadas, pues estaremos constantemente frenando fuerte, ¿no? Pues no es tanto así, porque efectivamente si tienes constantemente frenadas, no da tiempo a alcanzar una velocidad muy alta y a pegar un frenazo fuerte, porque las frenadas fuertes son cuando tienes una recta muy larga, alcanzas una velocidad muy alta y tienes que pegar un frenazo para bajar muchísimo la velocidad. No es el caso, siempre estamos con unos rangos de velocidad más o menos intermedio y por tanto no hay que hacer unas frenadas muy muy fuertes. El porcentaje de vuelta frenando sí que es bastante alto, aunque no tengamos frenada fuerte, porque estamos constantemente pisando ese pedal de freno. Incluso, esto se nota mucho cuando tenemos un poquito más de desgaste, la pista no está en condiciones óptimas, este porcentaje en Hungría se dispara, porque hay muchas curvas en las que hay que tocar un poquito el freno o incluso levantando el acelerador ya se pueden hacer, pero como las condiciones se empeoren un poco, entonces ya vas a tener que tocar el pedal de freno. Así que este porcentaje, que está más o menos en la mitad, un poquito arriba, puede estar mucho más arriba si las condiciones en pista de los neumáticos y todo esto se complica. En cuanto a la temperatura, en la media, tanto la temperatura de frenos máxima como la temperatura de frenos media como la temperatura de frenos mínima. ¿Por qué es esto? Porque estamos constantemente en unos rangos de temperatura intermedios. Este es el pedal del freno, bueno, el gráfico que representa lo que estamos haciendo con el pedal del freno, mejor dicho, y si os fijáis aquí tenemos una frenada muy fuerte. ¿Por qué? Porque en la recta de meta sí alcanzamos una velocidad muy alta y esa primera curva se hace una velocidad muy baja, por lo tanto aquí sí que tenemos una frenada fuerte, pero en el resto del circuito aquí tenemos una frenada que podría considerarse media tirando alta también, aquí por ejemplo quizá también, pero no son tan fuertes como esta, porque por ejemplo para esta no llegas a la velocidad tan alta como para la de la curva 1 y además no hace falta reducirla tanto. Aquí pasa un poco lo mismo, no llegas a tanta velocidad ni mucho menos, pero bueno, luego sí que hay que reducirla mucho, pero claro, al haber llegado a una velocidad muy inferior si lo comparamos con la primera curva, pues se nota claramente cómo esta frenada pues no es tan fuerte. Luego por aquí también podemos considerar esta a lo mejor incluso de dificultad media alta para los frenos, pero bueno, estamos siempre más o menos barajándonos por eso. Entonces la temperatura de los frenos, si os fijáis, frenada fuerte, frenada, breve descanso, frenada, 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 breve descanso, frenada, 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 esto lo que hace es mantener una temperatura de los frenos bastante alta durante toda la vuelta. En la recta de meta sí que podemos refrigerar bastante, en la segunda recta o la recta de atrás
que aquí hay alguna que otra curva, entonces a lo mejor hay que tocar un poquito el freno, pero en el caso que todo vaya bien y que simplemente levantando un poco el acelerador se puedan hacer, también vamos a poder refrigerar mucho. Pero en el resto del circuito nos movemos constantemente por temperaturas bastante altas, tanto en esta parte como luego en el último tramo de la vuelta. Y si pasamos al otro pedal, al del acelerador, a la velocidad, todo esto, pues si os fijáis, en la octava marcha, es decir, en ese rango de mayor velocidad de los Fórmula 1, apenas pasamos un 4% de la vuelta. Es de los circuitos en los que menos vamos a mucha velocidad, como podéis ver por este gráfico, y el porcentaje de vuelta en que estamos acelerando a fondo también es de los más bajos. Es verdad que no frenamos mucho, pero es que aquí hay que jugar muchísimo también con el acelerador. Ya os dije que quizá habría que pisar un poquito más el freno y entonces ese porcentaje se dispara rápidamente en Hungría si las condiciones no son óptimas, y con el acelerador, pues bueno, siempre hay que estar jugando, siempre hay que estar dando medio gas para esas curvas que son tan largas, tienes que ir pues bordeando el piano interior, entonces ahí vas a medio gas y por eso el porcentaje de vuelta que estás pisando el acelerador al 100% es tan bajo. Luego la velocidad media de las más bajas de todo el calendario, porque de velocidad alta, bueno, tenemos ese pico en la recta de meta, pero luego nunca se llegan a coger una recta muy larga para subir mucho la velocidad, y luego la velocidad mínima sí que es bastante alta, que es algo curioso, ¿no? Porque pensamos, si cogemos la velocidad mínima de todos los circuitos, resulta que la de Hungría es de las más altas. ¿Cómo puede ser? Pues esto evidentemente, bueno, hay que coger un poquito los datos con pinza, porque ya sabéis que estos son datos de simulador y demás, con el mismo coche, con los mismos reglajes, con las mismas condiciones, todos los circuitos, o sea que puede variar, pero es curioso porque donde más giro de volante se mete es en la primera curva. Pero claro, no es una curva realmente muy cerrada, sino que es bastante larga, de meter muchos giros volante, evidentemente, pero bastante cerrada. Por lo tanto, no tenemos una curva como por ejemplo la de Mónaco, que es esa horquilla que hay que darle la vuelta prácticamente al volante. No es de ese tipo de curva, sino que sí que hay que meter mucho giro volante, mantenerlo ahí durante bastantes metros, y esos metros se va perdiendo velocidad y luego ya se consigue salir de la curva. Pero es una curva que no es de tan baja velocidad, y es esta que veis aquí. Se alcanza una velocidad bastante baja, con un giro de volante importante, pero incluso se mantiene durante algunos metros ese giro de volante. Ya digo, esto no será exactamente igual el gráfico que lo de un piloto de Fórmula 1, como es evidente, pero nos sirve de guía. Y es un circuito curioso porque si os fijáis, es verdad que constantemente a un lado de otro, pero en ningún momento se tiene que pegar un volantazo muy fuerte. Quizá en esta curva sí, un poco más brusco, y luego en la primera, pues que vas poco a poco metiendo giro de volante, como podéis ver con el gráfico, que no es tan directo el pico de mayor giro de volante, sino que se va poco a poco y luego más o menos se mantiene arriba. Entonces eso hace que no sea un circuito de excesivo giro en cuanto a un pico máximo, sino que es verdad que la media de lo que estamos girando era bastante alta, pero es porque prácticamente en ningún momento de la vuelta conseguimos poner el volante recto, tan solo en la recta de meta, que es la más larga, y luego en algún tramo por aquí pequeñito en el resto de la vuelta. Así que hasta aquí el análisis de los datos desde Hungaroring. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido un poquito mejor cómo va. Mañana nos vemos hablando del pilotaje, así que no olvidéis suscribiros los que no estáis suscritos, y por supuesto apuntaros a Level Up Academy los que no estáis apuntados, y los que sí estáis, pues os agradezco enormemente que ya estéis por allí aprendiendo conmigo y confiando en mí para vuestra formación, ¿no? en automovilismo. Así que nada, también gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo, y nos vemos mañana.